Estas tres partes a las que hemos hecho referencia nos llevan a la más reciente entrega que publicaron hace unos días, y me corriges, mi querido Sósimo, si no estoy correcto, el 9 de mayo pasado, el mar, y no es el mar como el océano, el mar, la represión y la persistencia hasta hoy, de acuerdo a estos archivos de inteligencia naval. El grupo subversivo más profesional de los que surgieron en la década de los 70 no tuvo el impacto esperado entre sus propios integrantes y simpatizantes. Fue desmantelado y casi desaparecido con sus primeras actividades. Algunos de sus miembros retirados de la lucha armada y con secuelas de la tortura y la persecución siguieron bajo vigilancia hasta al menos la década de 1990. Nutrieron otras organizaciones revolucionarias, sociales y electorales vigentes hoy en día. Se diluyó, pero no fue derrotado de manera definitiva. Qué interesante. Hoy en día estos exmiembros estarían presentes en otra clase de movimiento, pues. Documentos de inteligencia naval dan cuenta del surgimiento, persecución y permanente vigilancia de quienes fueron integrantes del Movimiento de Acción Revolucionaria, por eso el MAR, Movimiento de Acción Revolucionaria. A pesar del desmantelamiento de la organización de la cárcel, la tortura, la guerra sucia y el terrorismo de Estado a la que sobrevivieron algunos de sus miembros, nunca dejaron de ser objetivo de las instituciones militares y civiles de seguridad nacional del Estado mexicano. Archivos de inteligencia naval de la Armada de México dan cuenta del abandono de la lucha armada de varios de los integrantes del MAR, de la incorporación de otros a la Organización Nacional de Acción Revolucionaria ONAR, la Liga Comunista 23 de septiembre y la alianza con otras organizaciones como el Partido de los Pobres, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y el Grupo Revolucionario 8 de octubre. Cuéntame, mi querido Sósimo, porque estoy viendo que algunos se habrían sumado a partidos como el PRD en su momento o incluso Morena y optaron por la lucha social pacífica. Así es, Vicente, pues en efecto, es este seguimiento que viene de inteligencia naval. Estos archivos datan precisamente decíamos, de 1996, los más recientes, y ellos ya daban cuenta de el mar, como decían, bueno, pues el mar fue desmantelado, pero en realidad nunca derrotado, en el sentido de que los integrantes, que además, como te comentaba hace unos instantes, eran de los más preparados en la lucha armada que ha tenido México, en el sentido pues de que tenían una formación teórica muy sólida y también tenían pues una formación táctica del uso de armas, del uso de explosivos, de tácticas de combate, etcétera, pues también profesionales porque habían sido preparados más de, no recuerdo ahorita el nombre, por ahí lo dice el reportaje, el número, perdón, me parece que son alrededor de 40 integrantes, pues, que fueron de estudiantes mexicanos que fueron adiestrados en Corea del Norte, es decir, era un grupo que tenía formación teórica sólida y también una formación táctica importante como guerrilla. Entonces, eran de los mejores preparados. Pero ocurre que por asuntos, un descuido, terminan desmantelando, capturando a un grupo dirigente, pero muchos otros en realidad tratan de reagruparse, a veces lo logran, después tienen que volver a separarse, pero ¿qué fue lo que ocurrió? Muchos de ellos se fueron a otros movimientos armados donde incluso terminaron en posiciones de dirigencia, dirigiendo prácticamente, ellos siendo dirigentes. Hablamos de integrantes de la Liga Comunista 23 de septiembre que en realidad provenían del propio MAR, por ejemplo, pero hasta 1996 hay un seguimiento de los grupos en los que se fue diluyendo este MAR. Y uno, pues sí, se fue hacia el movimiento armado, nunca cejó de la lucha armada y se le vinculó, podríamos decir que hasta movimientos vigentes el día de hoy, de acuerdo con esos documentos, porque muchos de ellos, después de la liga, después de acabar con todos estos movimientos, hubo integrantes del MAR que se vincularon a movimientos que no fueron derrotados hasta la fecha, por ejemplo, la Unión del Pueblo, que la Unión del Pueblo después se uniría con él, se convertiría en PROCUP, y PROCUP se uniría con el PDLP de Lucio Cabañas. Pues integrantes del MAR que eran parte del PDLP de Lucio Cabañas y del PROCUP, provienen supuestamente también del propio MAR y después derivarían ¿en qué? Pues en lo que hoy es el EPR.
Y igualmente, algunos, ha dicho ahí, dicen los documentos del MAR, que se convirtieron en asesores de todo ese movimiento que fue la teología de la liberación, de incluso pues la iglesia progresista que en algún momento se vinculó también a la vía armada, pues de ahí lo derivan para vínculos hacia el EZLN, por ejemplo, hablando de los que pues nunca cejaron en la lucha armada. Hay otros que les llama el propio documento, los que se fueron por la vía pacífica, y pues los vemos, son aquellos que estuvieron en las organizaciones sociales, campesinas, sobre todo, pero también estudiantiles, y que dicen que, de acuerdo con el documento, pues tiene expresiones que llegan a por lo menos hasta ese momento, hasta 1996, y son organizaciones que hoy están vigentes, ya totalmente en la lucha pacífica, como la CEMPA, como estos que derivaron también en Sin Maíz No Hay País, por ejemplo. Y también, Vicente, pues están a los que les llaman ahí los electoreros. Y son aquellos que se fueron, pues sí, a los partidos con registro, marcadamente el PRD de entonces, que hay que recordar, pues el PRD de entonces, de 1996, era un PRD muy distinto al de hoy. Pero ojo, en realidad una parte del PRD de entonces terminó por todo esto que fue ocurriendo en el sistema político mexicano, pues integrándose a Morena. Una parte del propio MAR que viene de ahí y que se ve incrustado en el PRD, pues sí, también termina en la lucha electoral, en la lucha pacífica y se termina integrando en Morena. Y otro se queda todavía en el PRD de hoy, que pues está totalmente vinculado pues al PAN, que es a la derecha, pues. Entonces, me llama mucho la atención cómo, pues prácticamente este MAR, este Movimiento de Acción Revolucionaria, pues dio prácticamente cuadros para todo el espectro político del actual sistema político mexicano, desde la izquierda de los movimientos armados, hasta la izquierda electoral que representa a Morena, por ejemplo, y también incluso para aquellos que ya están vinculados a la derecha mediante el PRD con Acción Nacional. Me llama mucho la atención toda esta estigmatización histórica también que hemos venido arrastrando, mi querido Sósimo, porque leo que durante 1967 los miembros de ese grupo fundador del MAR se prepararon en materia teórica, pero reconocieron sus limitantes tácticas. Por ello concluyeron que necesitaban del apoyo de algún gobierno socialista. Las noticias de la masacre del 2 de octubre de 1968 en la Ciudad de México les desesperó y decidieron tocar las puertas de la propia Unión Soviética y de Cuba. Estos gobiernos decidieron no apoyarlos debido a los lazos de amistad que mantenían con el gobierno mexicano. Sin embargo, el gobierno soviético sí conectó al naciente MAR con el gobierno que finalmente terminaría apoyándole, el de Corea del Norte. Y digo, porque yo trato de encontrar los vínculos actuales, mi querido Sósimo, son los países que siguen estigmatizando desde la oposición, desde estos grupos conservadores, desde los partidos de derecha. ¿Qué han dicho? México va a convertirse en Cuba, México va a convertirse en Venezuela. ¿A quién expulsó por orden de Estados Unidos Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray? Al embajador de Corea del Norte en nuestro país. En fin, permíteme medio alucinar yo también con estos lazos históricos, con lo que estamos viendo hoy en día, por esto que te digo, la estigmatización de la guerrilla, la lucha social y también los países socialistas, pues, Sosi. Así es, sí, pues fue una estigmatización que, pues como bien comentas, Vicente, pues llega hasta nuestros días. En realidad, habría que revisar la propia historia para saber en primer lugar, bueno, pues que sí, que los jóvenes mexicanos en ese momento, la mayoría de ellos, no todos, pero sí la mayoría, pues estaban por una revolución socialista que viniera a transformar de fondo las relaciones de explotación de unos seres humanos sobre otros, etcétera. Entonces, que viniera a acabar precisamente con esa relación, era también parte de la época, en el sentido de que se tenía la idea de que, me refiero a amplias capas de la sociedad, que era posible acabar
con este sistema injusto y que estaba al alcance mediante una lucha importante porque había las bases teóricas para creer en construir una sociedad distinta. Y sí, muchos de estos jóvenes, pues sí, tenían un pensamiento de carácter socialista, comunista, con sus distintas vertientes, pero siempre, pues en realidad fue una lucha honesta que decíamos, nunca fue para enriquecerse, no podemos que se le pudiera adjudicar, oye, es que el Partido de los Pobres o la Liga Comunista o la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria en realidad pues secuestraban o asaltaban bancos y se enriquecieron y sus líderes huyeron, etcétera. No encontramos absolutamente nada de eso. Toda la lucha pues fue honesta para tratar de democratizar el país, de acuerdo con algunos, hoy, o para instaurar un modelo de país pues muy distinto donde no existiera la explotación del hombre por el hombre. Y sí, se siguió criminalizando, se siguió estigmatizando hasta la fecha estos países. Ahora que recuerdas lo de la expulsión del embajador, habría que recordar la práctica expulsión de Fidel Castro por parte de Vicente Fox por órdenes de George Bush con él, aquel vergonzoso come si te vas, en el que no podemos nosotros quedar mal con nuestro amo del norte, en el caso de Vicente Fox, y prácticamente haciendo el ridículo porque recordarás, Vicente, ya que te acuerdas de estos pasajes, recordarás cómo cuando Fidel Castro le dijo y nos tuvimos que retirar porque nos los pidió un alto mando del gobierno mexicano, al más alto mando vino la orden, ¿y qué dijeron aquí? No es cierto, está mintiendo, es un mentiroso, etcétera. Cuando sale la grabación, pues vaya, qué vergüenza el que hayamos tenido un gobierno tan abyecto a Estados Unidos como el de Vicente Fox y que incluso pues llegó al punto de prácticamente expulsar a Fidel Castro porque no pudiera, para que no se sintiera mal el señor George Bush en tierras mexicanas.